pompón voy a usar un paquete completo de papel de seda. Este trae 10 hojas de papel de seda de 50 por 66 centímetros. Tal y como vienen dobladas, las abro, sin abrirlas del todo, las abro solo una doblez y la corto a la mitad. Ahora busco el centro de cada uno de los pliegos que corté y meto un pliego dentro del otro dobladito para formar como un libro. También busco el centro del pliego total y por él coloco una cuerda a juego con el color del papel bastante larga, porque luego la voy a necesitar enroscar alrededor. Asegúrate de que la cuerda queda muy pegadita al lomo, por así decirlo, o a la doblez de los papeles de seda para no cortarla cuando estemos cortando los flecos del pompón. Coge una regla metálica preferiblemente y una cuchilla muy bien afilada y empieza a cortar y a cortar una y otra vez en el mismo sitio hasta que separando los flecos veas que has cortado hasta el fondo. Aquí me doy cuenta de que no centré bien la doblez, así que corrijo y centro bien la doblez para que los dos lados del pompón me queden igual de largo. Y sigo cortando con la regla metálica. La regla metálica es para evitar estropearla con la cuchilla. Si uso una de plástico es muy fácil que me la vaya cargando poco a poco. Voy a recordaros que cuando cortéis no lleguéis hasta donde está la cuerda, dejad ahí como 1 centímetro, un poco de espacio, porque queremos que los flecos queden unidos por esa parte, así que hasta ahí, que no llegue el corte, ¿vale? Cada fleco que corto mide alrededor de 1 centímetro de ancho. Calculo a ojo para no perder el tiempo midiendo. Tomaros con calma esto de cortar los flecos, porque como veis tengo una tirita en el dedo. Es porque me clavé la cuchilla cuando los estaba cortando. Espero que a vosotros no os pase lo mismo. Poned todo el cuidado. El papel de seda es un papel muy finito que lo venden de muchos colores y se usa mucho para envolver regalos frágiles, por ejemplo cuando metes un regalo frágil dentro de una caja o así. También se usa mucho en manualidades para crear pompones, flores y cosas delicadas porque queda muy bonito y vistoso. Creo que también le llaman en algunos países papel tissue, por lo menos en inglés le llaman tissue paper. Lo digo por referencia porque muchas veces me preguntáis qué tipo de papel es y yo no sé en cada país cómo le llaman, pero vamos, es un papel muy finito, muy ligero que sirve mucho para las manualidades. He acabado de cortar todos los flecos. Ahora intento abrir por la mitad otra vez los flecos para poder enroscar el lomo, por así llamarlo, por donde está la cuerda. Por eso coloqué la cuerda, ahora me ayuda a encontrar dónde está esa parte. Como veis, voy enroscando el papel de seda por el lomo, ayudándome por esa marca para que me queden los flecos a un lado y al otro. Intento separarlos lo mejor posible. Una vez que he enroscado todo, utilizo la cuerda que había usado para separar las capas de papel por el medio y hago un nudo para cerrar esta rosquita que acabo de hacer y a la vez le empiezo a dar varias vueltas alrededor para asegurar esta parte y que no se deshaga el pompón. Dejo el pompón a un lado a medio hacer y ahora preparo un aro de goma para que se pueda sujetar el pompón en las manos mientras lo usas. Uso una goma de estas planas de mercería, de las que se usan para poner en las cinturillas de la ropa y eso, y corto un trocito, lo mido en mi mano, puesto que ahí es donde voy a colocar esta cinta luego, y lo corto un poquito más largo para la unión. Pego esta unión con un poco de silicona caliente, teniendo cuidado de formar el aro planito y que no me quede retorcida la goma al unirla. También podía coser este punto, pero llevo cosiendo tanto para hacer el resto del disfraz que ahora no me apetece coser más y tiro por la silicona, que es lo fácil. Ya tengo preparado el aro y ahora se lo voy a poner al pompón. Lo que hago es que cruzo el hilo que estábamos atando alrededor del centro del pompón, lo cruzo por dentro del aro de goma.
colocando la parte de la unión hacia abajo para disimularla lo más posible. Sigo pasando por debajo los lados de la cuerda, cruzando por debajo y luego al pasar por arriba, cruzando por arriba pero por dentro del aro de goma. Así voy sujetándolo. Cuando ya he dado bastantes vueltas, le doy la vuelta al pompón y por ahí abajo lo ato varias veces para asegurarlo bien y corto los hilos que me sobran. El pompón ya está acabado, pero hay que darle su gracia porque tal cual está ahora, los papeles están muy unidos unos a otros y no se separan, no le dan volumen al pompón y queremos que quede muy gracioso y con mucho volumen. Así que separo las tiras a mano, así les doy más gracia, más volumen. Para que este pompón que ya está acabado realmente quede tal cual el de Olivia Newton-John en gris, voy a arrugarle un poquito cada fleco. Abarco varios flecos con la mano y voy como engurruñándolos, por así decirlo, para que se queden así como arrugaditos, como en zigzag. Y eso le da aún más volumen al pompón y hace que tenga mucho más movimiento. Y ya está acabado el pompón rojo. Ahora me voy a hacer el pompón blanco. Recordad, primero abro el papel de seda, corto a la mitad, meto una mitad dentro de la otra y en el centro meto un hilo largo, doblo y empiezo a cortar. Corto flecos de 1 centímetro de ancho. Y cuando acabo de cortar, separo las dos partes por donde he colocado la cuerda y enrosco el papel. Luego simplemente tengo que atar con el cordón blanco que había usado para marcar el centro, hacer el aro de goma y sujetar el aro de goma con la propia cuerda con la que estoy enroscando el centro. Le doy varias vueltas, lo ato bien y voilà. Le separo las capas de los distintos flecos para darle volumen, lo arrugo un poco que le da más volumen. Ya tenemos el otro pompón.